A ver, voy a haceros otro vídeo hoy. Espero que me quede corto, que ya lo estoy dudando, pero vamos a meterle mano. Em, el otro día, el sábado, bueno, publiqué el boletín la semana pasada y el sábado se produjo la conjunción Sol-Plutón, que fue el día 11, correcto, el sábado 11 en el grado 21. Y a partir del mensaje, que también lo posté por Instagram y tal, me llegaron bastantes mensajes. Tuve que hacer de pronto un par de coachings ahí súper rápidos de Capricornios acojonados y tal. Y me di cuenta de que estáis muy verdes a veces y de que mi última intención aquí cuando escribo los boletines o cuando comparto cosas de astrología es meteros miedo, ¿no? O sí, porque los mensajes eran así como, ay, no me tengo que salir a la calle, vaya por Dios, yo tengo el sol también que me va a pasar ahora el aspecto plutoniano, los chicos a los que le hice la carta pues eran del 11 y del 12, no es que necesito que me hagas la carta, bueno, en fin, historias. Y nada, me inspiró bastante a hacer este vídeo, a ponerme este gorro cosaco y os voy a contar un par de cosas que me parece interesantes. La primera cosa, vamos a hablar un poco sobre astrología y luego un poco sobre Plutón. Entonces, em, sobre los boletines, sabéis que en los boletines lo que se va, digamos, comentando es cuando se producen los aspectos exactos, ¿vale? Por ejemplo, el lunes hubo digamos, un sextil Mercurio-Neptuno. Neptuno está en el grado 15 de Piscis, Mercurio se sitúa en el grado 15 de Capricornio, se da el sextil. Luego, por ejemplo, el viernes tenemos un bonito trígono Venus-Marte. Pues Venus anda por el grado 11 o el que sea, y Marte, y luego Venus se pone en el mismo grado en un signo de fuego, se produce el trígono. Bien. Em, ¿Vale? Entonces se comenta cuando están, digamos, em, los planes, cuando se da justo el aspecto exacto en el mismo grado. De hecho, no solo podíamos hablar del día concreto, sino que podíamos hablar de la determinada hora donde se produce el aspecto, ¿vale? El hecho de que se produzca el aspecto en un determinado momento, en una determinada hora, en un determinado segundo, en un determinado día, no significa que justo en ese momento, en esa hora, en ese día, según el aspecto, o todos nos tengamos que poner a escribir poesía, o todos nos demos por estar muy follarines, o todos nos queramos meter en terapia, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente es orientativo y dependiendo también de los planetas involucrados, claro, del orbe de estos planetas, pues algunos se irán sintiendo un poquito antes y también se sentirán un poquito después de cuando se está dando el aspecto concreto, ¿vale? Entonces, con esto a lo que os animo es a que no os creáis nunca los boletines al dedillo, porque lo que hago en definitiva es pasármelo bien y espero que vosotros lo paséis también bien, ¿no? Y luego nunca os olvidéis de alguna manera, bajarlo a un contexto, que creo que esto es todavía más importante, es decir, ¿vale? Que el cielo os va a dar o sea, yo retransmito el telediario cósmico y eso os da una serie de tendencias, de facilidades o de bloqueos, pero luego tenéis que bajarlo todo siempre a vuestra carta y a vuestro contexto y a vuestra experiencia. Es como cuando veis el telediario, no os creáis todos, también usa un poquito vuestro coco, ¿vale? También porque, o sea, tenéis que bajarlo a vuestra carta y luego también no tenéis que dejar de olvidar que bajarlo a vuestra carta estáis aplicando una de las técnicas que son los tránsitos, que es una técnica de predicción, pero luego hay más técnicas y bueno, no sé, que creo que a veces os calentáis demasiado la cabeza y buscáis aspectos y vais buscando eventos de una manera que lo mismo no se tiene ni que ver, que muchos aspectos pasan sin pena ni gloria, ¿vale? Y esto me parece muy importante. Es verdad que aquello que lo que hay, o sea, como dice la máxima, lo que es arriba, como es arriba es abajo, y
el cielo nos está mostrando pues unas tendencias, ¿no? Pues yo qué sé, si tenemos ahora, por ejemplo, tantos planetas en Capricornio, pues yo creo que es buen momento para trabajar duro, para exponer cosas, para proyectar a largo plazo, para hacernos cargo de nuestras responsabilidades, yo qué sé, pues para trabajar con metas, ambiciones, todo este tipo de, digamos, eliminar lo superfluo. Son muchos planetas que están ahora mismo en Capricornio, ¿no? ¿Que lo queréis hacer? Bien, porque se ajusta, digamos, un poco como a la energía que tenemos arriba. Que no lo queréis hacer, pues también igual de bien. O sea, aquí cada uno, pues, libre albedrío, ¿no? O que se mueva luego, que mueva sus piezas como buenamente, como le dé la gana. ¿Vale? Entonces, digamos que tenéis que bajar al contexto, o sea, tenéis que bajar siempre lo que pasa arriba a vuestra propia experiencia, luego no tomarlos al pie del dedillo y luego entender las tendencias como facilidades o dificultades que os puede venir bien. O sea, podéis tener una cuadratura, puede haber una cuadratura Marte-Saturno en el cielo, o yo que sé, algún aspecto chungo que tú digas, o una cuadratura Mercurio-Neptuno, que quizá no sea la más apropiada para firmar un documento y vosotros, sin embargo, lo firmáis y os sale bien. Y lo mejor, y es que lo mismo está realizando buenas cosas a vuestra carta, o ni eso, ¿vale? Entonces, eso me parecía súper importante, ¿vale? Luego es verdad que va a haber, o sea, vamos a tener planetas que van a ser como más inmediatos. Es decir, que uno percibe rápidamente los efectos, ¿no? Yo creo que la luna a veces es como muy indicadora de cómo nos va el día. Hay días que uno se levanta con el pie derecho y dice, joder, es que me está saliendo todo mal, ¿no? Y es que está la luna que me está cuadrando toda la carta mutable y me está ahí dando mucho por saco, ¿no? Hay veces que se ve como de manera muy matemática o, o bueno, tenemos un Venus agradable durante unos días y nos recogen y nos llevan al teatro, o nos traen unos regalitos, o uno va a la peluquería y se pone más guapo. Son posibles lecturas, o está Marte, pues tenemos Marte ahí cerquita, ahí guay, está uno con mucha energía. Joder, este mes estoy con muchísima marcha, o mi pareja nada más que quiere pelearse, o que estemos en la cama, o mi jefe está muy protestón. Aquí ya hablamos, ¿ves? Digamos, no es solo un evento automático, sino que hablamos de una posible tendencia que se alarga por un periodito, ¿vale? Fijaos, en el boletín hablamos de un solo, de un momento en que el aspecto se produce, pero sin embargo luego hablaríamos de tendencia o sí, de periodos un poquito más largos. Aunque sí, la luna me parece como más rápida, zap, 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 ¿no? Con esto mismo sucede que tenemos el Sol, mientras más nos alejamos del Sol, los planetas necesitan mucho más tiempo para dar la vuelta alrededor del Sol y nos vamos a encontrar con planetas que tardan bastante más en, pues eso, cuyos efectos no son tan instantáneos. Y claro, ya me refiero sobre todo a los que se llaman los planetas transpersonales o transaturninos, es decir, a partir de Saturno hablaríamos de Urano, Neptuno y Plutón, ¿vale? Esto tarda la tela de años en dar la vuelta y necesita mucho tiempo por cada signo. Por ejemplo, ya volviéndonos a Plutón, ¿no? Ya o sea, hemos partido de, digamos, lo más general y ahora vamos a ir a lo más particular, que en este caso nos vamos a centrar en Plutón, ¿vale? Entonces, Plutón tarda 248 años en dar la vuelta al Sol. Son la tira de años. Esto significa que nadie va a vivir un retorno plutoniano. Es decir, que si yo he nacido con Plutón en Libra, yo no voy a ver cuando Plutón se va a volver a poner en Libra. No es como un retorno jupiteriano que se produce cada 12 años, un retorno solar, que cuando el Sol vuelva a vuestro mismo lugar, una vez al año, etcétera, etcétera, ¿vale? 248 años significa que tarda bastantes años en cada signo. Por ejemplo, desde el 84 hasta el 95 estuvo Plutón en Escorpio. Desde el 84 al 95, desde el 95 hasta el 2008 estuvo en Sagitario. Toda esa generación nació con Plutón en Sagitario, por eso son planetas generacionales. Desde el 2008
entró en Capricornio y está hasta el 2024, ¿vale? Esto significa que todos los que nacieron en este periodo y siguen naciendo hasta el 24 tienen a Plutón en Capricornio, y también significa que todas las personas que tengan el Sol en Capricornio van a recibir el paso de Plutón sobre su Sol. Luego Plutón entrará en Acuario en el 2024 y se va a tirar como 20 años en Acuario. Esto significa que todo el que tenga el Sol en Acuario recibirá el paso de Plutón sobre su Sol. Y quien dice su Sol es sobre cualquiera de los planetas personales o sobre el ascendente o lo que sea. Es decir, el área que esté ocupada ahora mismo el área que está ocupada por Capricornio en nuestra carta está recibiendo el paso de Plutón. Después le tocará a Acuario durante 20 años, luego pasará a Piscis, luego pasará a Aries y yo me habré transformado en una lagartija. Entonces, ¿esto por qué os lo estoy contando? Esto significa que a lo que voy es que los efectos de los planetas largos, como por ejemplo Plutón, no son en absoluto inmediatos como un Mercurio o un Venus o un Marte, como he mencionado previamente. Los efectos, las tendencias, los cambios, sí, las inclinaciones, esa predisposición no va a ser tan palpable o factible o tal como pon, esto fue este día, pon, aquí, sino que tardará más tiempo en verse, en materializarse, en vivirse, en explicarse. De hecho, un tránsito de Plutón, o sea, un plutonazo, digamos, puede tener 2 años de duración. Por eso me molestaba que el otro día cuando yo mencioné esto del sábado, digo, bueno, es que os creéis que el sábado se va a producir todo este tipo de posibles significados. No, Plutón va muy despacito. El año pasado, no sé, este año se ha conjuntado el día 11 en el grado 21. El año que viene, pues, le toca el 13 de enero en el grado 22. El próximo, en el 2020, estará en el grado 24. O sea, ¿veis? Se mueve muy despacito y afectará a los que cumplen sobre el día 14. Pero bueno, no es que afecte a los que cumplen el día 14 o el día 13, tal, sino que poquito a poco va ahí moviéndose. Y de alguna manera es verdad que sí, a todos los capricornianos algún tipo de proceso plutoniano les tendrá que hacer pasar, quizá un poquito antes de que entre en su grado, luego lo tocan, luego se pone en retrógrado. Por eso te tiras 2 o 3 años, pues ahí, ¿vale? Significado de Plutón: muerte, regeneración, obsesiones. Yo los he visto para gente que se quiere separar y no se separa, que tiene crisis de identidad súper grandes. He visto a gente que les da un despertar ahí espiritual y de pronto les da por hacer yoga o se retiran o no sé qué, o se meten en terapia o de pronto les interesan cositas así como más alternativas, o tienen una enfermedad muy grande, ¿vale? O pierden a un ser querido. Todo este tipo de cosas, ¿vale? Tienen luego significados, pues eso, tiene mucho que ver con las obsesiones también, ¿no? O descubren una pasión y están ahí dándole que te pego muy duro. Bueno, es que he descubierto un talento mío, o he descubierto que esto es lo que me gusta, todo lo que había hecho antes no me gusta, eso era algo que yo tenía dentro, pero nunca lo había escuchado. Todo este tipo de conversaciones son como muy plutonianas, ¿no? Te das cuenta que la persona con la que vives no es la que tú quieres, todo este tipo de cosas. A lo mejor tu sexualidad no es la que realmente, también puede tener que ver con un despertar de la sexualidad, un despertar de una enfermedad. Es esto que os digo, que pone arriba lo que estaba abajo, ¿no? Tiene que ver con los volcanes y tal, ¿no? También se le considera una especie de mago, de alquímico, otra forma de descubrir tu tesoro, en fin, tiene muchas, digamos, metáforas y, y, y tal, ¿no? O sea, como es un poco así como transformar el plomo en oro, bueno, en fin, cositas así, ¿no? Pulsiones, obsesiones y tal. La verdad que es que yo creo que hay como una especie de mucha rimbombancia con lo de Plutón, ¿no? Con Plutón y
y el dios del inframundo y tal y cual Pascual. A ver, es un coñazo, todos los transpersonales son un coñazo, en mi opinión. Yo no soporto a Neptuno, pero luego si lo analizáis, después quizás es porque la astrología es muy generalista o bien porque es bastante completa, pero en definitiva a todo el mundo en la vida en algún momento se nos puede morir alguien querido, ¿vale? Podemos perder a alguien por cáncer o, o puede tener una crisis de identidad o puede darse cuenta que su trabajo no le gusta o puede separarse o puede descubrir un talento interno que no lo tenía ahí o descubrir una faceta suya de la personalidad o una obsesión o un miedo o algo que estaba ahí. O sea que en definitiva no es nada nuevo bajo el sol de la Toscana, ¿no? Como dice mi amigo Reinaldo, ¿vale? Esto lo digo un poco para quitarle también el miedo a los procesos plutonianos, que no son fáciles. Yo no he vivido, por ejemplo, un sol Plutón, porque como tengo el sol en Aries, no sé si lo viviré, ya os digo lo mismo, entonces no lo sé si lo viviré. He vivido, por ejemplo, los tránsitos de Plutón sobre el ascendente y a mí los tránsitos sobre el ascendente me causan muchos problemas porque tengo el ascendente muy conectado con muchos planetas y ahí recibe todo torta y Plutón por el ascendente fueron un par de añitos complicados. Saturno por el ascendente también es durito, pero no he vivido un Sol Plutón, ni tampoco he vivido tantos planetas que están en contacto con Plutón en mi carta, solo el ascendente realmente. En cualquier caso, no sé si se me ha quedado el vídeo muy largo y se me entiende, pero nada, que menos miedo, que tenéis muy poca vergüenza. Que si queréis, a lo que os animo realmente es que a las personas que, por ejemplo, a los Capricornio que podéis decir, bueno, podéis mirar, a lo mejor echar mano atrás y decir, bueno, es que estos 2 años fueron duros, me pasó esto, me pasó lo otro. No solo a los que tengáis el sol en Capricornio, sino a cualquiera que haya pasado algún tipo de tránsito, especialmente de conjunción, sobre algún planeta personal, sí, sobre todo sobre planetas personales. Planetas personales desde el Sol, digamos, hasta Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte serían los más importantes en mi opinión. Pero bueno, si os apetece contar aquí pues un poco la experiencia, también se puede un poco intentar analizar. Posiblemente vais a ver que vais a ver eso, que no se trata de un proceso que durara ni un mes ni 2 meses, es una desintegración. No sé si no es una desintegración, porque yo creo que Neptuno desintegra más, diluye. Pero bueno, en cualquier caso, si os apetece escribir aquí algo, comentarlo, pues eso. Primero podéis decir, bueno, pues me duró todo este tiempo y también ver, como también se supone que Plutón tiene este aspecto catalizador o digamos de riqueza o de pureza o de resurrección, de ave fénix y tal, es posible que hayáis sacado algo bastante productivo al mismo tiempo de aquel como buena ave fénix, ¿no? Que renace más fuerte y todas estas cosas. Pues sí, no solo en qué consistió el proyecto, en qué consistió el proceso, sino que pudisteis aprender sobre él, ¿vale? Y bueno, ya está, con esto os dejo, ¿vale? Gracias por aguantarme. Spasiba, spasiba, spasiba bolshoe. До свидания. Chao, chao.